En Ecuador, 3 militares muertos deja un enfrentamiento con grupos ilegales cerca a la frontera con Colombia. El ataque ocurrió contra un puesto de la Infantería de Marina en la localidad de Mataje, según informó el gobierno ecuatoriano. En los hechos, otros 7 uniformados resultaron heridos. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ecuatorianas iniciaron una investigación y la búsqueda del grupo criminal responsable de este ataque. A través de Twitter, el presidente Lenín Moreno lamentó la agresión. Rechazamos el acto violento ocurrido hace pocas horas en Mataje, Esmeraldas. Estamos golpeando al crimen organizado y la delincuencia común. Nuestra solidaridad con las familias de los 3 miembros de las Fuerzas Armadas de Ecuador que perdieron la vida defendiendo la paz y la patria.